Alberto Pedraza, maestro normalista rural, participante en la lucha estudiantil de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en las luchas magisteriales del Consejo Central de Lucha del Valle de México en los primeros años del surgimiento de la CNTE, activista solidario en las luchas populares de obreros, campesinos, colonos y estudiantes dentro del movimiento democrático independiente, y fuera de la lucha electoral y oportunista de partidos gobiernistas, y en la última década de su actividad docente como maestro frente a grupo a nivel primaria en el estado de Morelos, participante y representante activo del movimiento magisterial de bases en la región de Yautepec. Como miembro de la Comisión Estatal de Prensa y Propaganda, impulsor del boletín Voces Magisteriales, donde con claridad se plasma su ideología marxista-leninista en una visión clara de lucha honesta y consecuente por los intereses del pueblo trabajador, por mejorar sus condiciones de vida, luchando siempre por la democracia, justicia y libertad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos ven. Estamos en un podcast nuevo, hoy con la ausencia de Abraham, pero con la presencia de Alberto Pedraza Carrera. Sí, ¿verdad? Sí, Dice, yo, me acabo de tantos años de conocernos, pero me acabo de enterar que se apellida Carrera. Yo quisiera platicarles un poquito de cómo nos conocimos, que es también como para entrar en un poquito de intimidad y ya podrán ver el entrar después un poquito al tema. Los conocimos justo cuando yo estaba estudiando música. Yo recuerdo muy bien que él se acercó mucho a felicitarme en un concierto y después yo me hice muy amigo de dos de sus hijos, con los que viví mucho tiempo. Una no sale en cámara, pero está por allá atrás grabando. Y para los que nos escuchan, pues ella también es comunicóloga, vivimos mucho tiempo juntos y hay muchas anécdotas que nos acercan a esto, ¿no? Justo el tema, yo quisiera también platicarle que el tema que me impulsó a proponer esto como el tema que vamos a tratar hoy, que es la lucha social. Yo me acuerdo que una de esas mañanas que mi compañero, lo voy a desfalcar un poquito, que se enteró que llegaban y que se levantó temprano, acostumbrábamos a irnos a la escuela juntos. Él se iba para CEU y yo me iba para Cúmulo de Virgo en Puebla. Entonces, una mañana yo me levanto y ya no estaba. Y me entero de que pues era porque habían llegado a la visita, entonces se fue temprano a clase para llegar a tiempo. Y en esa mañana, cuando me levanto, había puesto una música muy, muy, muy peculiar a Alejandro Filio, y ahí fue cuando yo conocí a Alejandro Filio, que ya después tuve la dicha de ir a un concierto de él, pero escuché yo unas canciones de él. Y ya me platicó, le pregunté que me platicara un poquito de él y ya me platicó un poquito de esta música y esas canciones fueron justo las que me acercaron mucho a estos temas tan controversiales, ¿no? Que son la lucha social. Alejandro Filio toca, por ejemplo, en una de sus canciones, el Carne de Cañón, toca cómo esto que nos va acercando a la necesidad de tener, pues de buscar siempre un mundo mejor para al que estamos viviendo, ¿no? Este patriotismo que de repente queda un poquito olvidado y con el que hoy nos vemos muy inmiscuidos, ¿no? Entonces, pues también me gustaría, ese es el tema de cómo yo lo conocí y como que nos platicara un poquito de usted, cómo se involucró por primera vez en esto, en la lucha social, qué estudió, como este acercamiento a estos libros, pues que en algún momento también fueron prohibidos, ¿no? Los libros que invitaban al anarquismo. Bueno, Villa, pues me es un gusto en primera estar aquí contigo, con ustedes, para tener esta charla. Yo lo tomo como una linda charla que vamos a tener y retomo la anécdota, ¿no? del cantor de trova Alejandro Filio. La música o la letra de algunas canciones de Facundo Cabral, de Alberto Cortés, son los que desde mi tiempo de estudiante me fueron formando, ¿no? O sea, yo me formé, digamos, artísticamente con canciones
muchos trovadores, ¿no? De todo lo que es nuestra patria grande, la América Latina, desde el sur, desde Mercedes Sosa, Violeta Parra, Ali Primera, y vengo subiendo de Argentina, Chile, Venezuela, hasta llegar a nuestro país, ¿no? Donde hay muchos trovadores, Oscar Chávez, en paz descanse, y muchos otros que con su canto, con sus letras nos hacen reflexionar sobre una realidad social que vivimos, ¿no? Y ya dentro de esto, pues mi formación docente, soy maestro normalista, egresado de una normal rural en el Estado de México, la normal rural Lázaro Cárdenas del Río, en la población de Tenería, México. Entonces, pues todo eso cuenta para tener una conciencia, ¿no? de lo que es nuestra realidad social y cómo, pues de una otra manera venir participando, no se puede ser de otra manera, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, ya entrando como ya en un poquito en el tema, que nos platicaras también qué es el estudiar en una normal rural, ¿no? Porque pues eso aunque para nosotros todavía es como una realidad, ya las normales rurales pues ya cuántas quedan, ¿no? O sea, fueron desapareciendo, sí. Digo, por no decir gobiernos anteriores, ¿no? Pero fueron desapareciendo al grado en el que, pues sí, las normales rurales, que eran las pioneras de la formación docente, de la formación de las escuelas en general, el tumulto de las escuelas en general, pues desapareció. Se optó más por una educación más dogmática, dirigida, pues sí, porque las normales rurales, pues en su momento fueron la cúspide de la lucha social de todo el país, ¿no? Claro. Sí, de hecho, estudiar en una normal rural es la única opción para los hijos de trabajadores, especialmente los hijos de campesinos, porque precisamente están vinculadas al campo, de ahí su nombre de rural, en cuanto de que eran escuelas agrícolas que desde el tiempo de Lázaro Cárdenas se crearon, y sí, es cierto, de 32 que había, después del 68 desaparecieron 16, y pues de las que restan han venido intentando, de hecho lo han logrado, ¿no? La normal rural de Matumaxá en Chiapas, ¿no? La del Meche en Hidalgo y muchas otras que vienen con diferentes problemas, el Quinto en el estado de Sonora. Entonces, las normales rurales son las que nos formaron a nosotros, hijos de campesinos, de gente pobre. Mi padre un jornalero analfabeto, que pues fue la única opción, o es la única opción en aquellos tiempos, fuera de la escuela de Chapingo, ¿no? No. La normal rural de Tenería eran las dos opciones que mi padre se enteró que es donde podría yo pues tener una oportunidad, ¿sí? Y pues el tipo internado donde nos da alojamiento, nos da alimentación y el estudio, y sobre todo en aquellos tiempos que yo estudié, todavía al terminar nos daban una plaza. Nuestra preparación era de que terminando a los 4 años, me tocó el plan de 4 años, salíamos con una plaza de asignación automática, que inmediatamente nos mandaban a alguna comunidad a trabajar, ¿no? Entonces es de ahí donde empieza, podríamos decir, mi historia consciente, ¿no? Como un ser pensante social, porque aparte de que el estudio, ¿no? La lectura te abre horizontes, así como la música, la letra de canciones te crea una conciencia, pues en esas normales rurales te enseñan, aparte de enseñar a los alumnos, te enseñan a pensar, te enseñan a entender tu realidad, y es ahí donde uno toma conciencia. O sea, es un esquema que se repite, y de ahí la peligrosidad, entre comillas, para el sistema, el Estado, y de la intención de irlas limitando, acabando, y con su presupuesto muy exiguo, ¿no? Realmente con muchos problemas, ¿no? Entonces, pues ahí son mis orígenes, en una normal rural, que para mí fue mi alma mater y me ha dado pues lo que soy, ¿sí? Poco a poco se fue construyendo todo un conocimiento, ¿no? de la realidad en que vivo, y una participación en los eventos donde me vi involucrado desde la etapa estudiantil, a nivel docente, ¿no? En la lucha magisterial, y a nivel popular, porque un maestro, y es el vínculo que debe uno tener, está inmerso en la comunidad, entonces no puede ser uno ajeno a la realidad social que viven los trabajadores. Si es una zona urbana o suburbana, pues los obreros, ¿no? Los comerciantes, los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces,
es el ámbito donde está uno. Si está uno en una comunidad rural, pues los campesinos, los indígenas, ¿no? Que también con sus necesidades. Entonces, sí, estoy muy compenetrado de todo eso que he vivido y que me fue marcando, ¿no? En lo que soy, en lo que pienso y en lo que actúo, ¿no? En lo que hago y pues en lo que estamos, ¿no? Sí, sí, que además pues las nomás rurales, como decía, eran las pioneras de todos los movimientos sociales. Sí. Oye, era como estudiar una normal rural, más bien era como despertarle, abrirle los ojos a un hijo de jornalero que se daba cuenta de las injusticias que estábamos viviendo, las injusticias sociales que estamos y que estábamos viviendo, ¿no? Y entonces pues sí generaron un movimiento completo. Las normales rurales fueron pues un semillero, decían, de luchadores sociales e incluso líderes guerrilleros, ¿no? Que surgieron de ellas, ¿no? Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, luchadores de la talla ya en el ámbito gremial, magisterial, de Misael Núñez Acosta, Pedro Palma en Hidalgo, o sea, un sinfín no acabaría, ¿no? Una lista grande de profesores que dieron su vida, ¿no? Desde el primero, ¿no? Y hay que hacer un poquito de el origen de que marcó bien la lucha fue del profesor Arturo Gámez García en Chihuahua, ¿no? Con un grupo guerrillero que asaltó el cuartel Madera, ¿no? En Chihuahua, y que de ahí empezó, estoy hablando del 1965, ¿no? Entonces, ya de ahí en Guerrero, ¿no? A finales de los 60, ¿no? También, principios de los 70, ¿no? Con Lucio, ¿no? Entonces, todo un bagaje, ¿no? Que de luchadores sociales, y que de ahí el enfoque, ¿no? De querer terminar con este sistema de normales rurales, que todas ellas, y me gustaría puntualizar, están agrupadas en una federación de estudiantes campesinos socialistas de México, así se llaman, la FEXUM, ¿sí? Que actualmente, pues, aparte de las 16 normales, se han ido integrando otras, son 19 actualmente, y siguen en una lucha. Ahorita la más emblemática pues es la de Ayotzinapa, ¿no? Por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues de ahí es donde toma como mayor relevancia el conocimiento, ¿no? de estas normales, ¿no? Pero bueno, esto como una introducción, ¿no? A lo que fueron mis orígenes como estudiante y de tomar conciencia, ¿no? Claro. Pero ya de ahí viene toda una historia, ¿no? Que se fue creando, ¿no? En mi contexto, en mi realidad, no más que nada, ¿no? Sí, y bueno, a mí me gustaría como que entrando en este tema, la lucha social, ¿cuál fue como el contacto, el primero contacto ese que durante la educación dijo, yo tengo que formar parte de esto, ¿no? O sea, como yo tengo que ser parte de estos movimientos, de estos cambios? Sí, aquí quisiera, para tener un hilo conductor de todo lo que voy a decir, claro, ver un pequeño fragmento. En las normales rurales, como teoría, nos enseñan el marxismo-leninismo, ¿no? O sea, de Carlos Marx, de Vladimir Ilich Lenin. Una teoría que para muchos es subversiva y todo eso, y más que nada es como una ciencia, y precisamente dentro de lo sustancial, nos dice que pues la teoría de la sociedad en un enfoque materialista, o sea, de conocerlo realmente en lo que es su esencia, nos lleva a entender que los hombres somos producto de las circunstancias y de la educación, y que por tanto al ser conscientes ya somos seres humanos transformados que modificamos esas circunstancias, ¿sí? Y el mismo ser humano, ¿sí? Los hombres, nosotros como educadores nos vemos educados también por esa realidad. Lo digo en el sentido de que si bien la realidad, mis orígenes sociales, no humildes, con un conocimiento de explicar esa realidad, me llevan a tomar una conciencia que debo de transformar esa realidad para que vivamos en una sociedad más justa, más humana, ¿no? Una sociedad humanizada, ¿sí? Entonces, es a partir de ahí donde uno empieza a actuar, ¿no? Y desde mis tiempos de estudiante, pues en la lucha estudiantil, en alguna circunstancia, cuando empiezas a participar, de momento ya te ves al frente de las cosas, no te ves como un líder estudiantil. Entonces desde mis tiempos de estudiante me gustó abanderar las luchas por los estudiantes que eran rechazados, así como hoy en la UNAM, que tanto rechazados se dan movimientos. Desde aquellos años, estoy hablando del año 1977-78,
Empezamos a organizar la lucha porque hubiera más becas, aumento al presupuesto de las normales. Entonces era una lucha constante que me dio muchas satisfacciones porque logramos de que 20, 30, 35 compañeros más de los aspirantes se fueran integrando a las matrículas normales, ¿no? Como una estrategia de mantener esa matrícula y que no fueran desapareciendo, porque cada año iban reduciendo el número de becas, ¿no? Entonces era cosa de incrementarlas para que se mantuvieran, ¿no? O crear nuevas normales. Se creó una aquí en el estado de Morelos, en la comunidad de Sosocotla, una normal popular que tratamos de integrarla a las normales rurales, ¿no? Una normal popular Emiliano Zapata, que se llamó. Entonces, es ahí donde inicia mi participación social. Y hablando del tema de lo que es la conciencia social nos las da pues la realidad que vivimos, ¿no? O sea, vivimos en una situación de miseria, de necesidades con mi familia, que para salir adelante solamente en internados. Como un dato, en mi familia de 6 hermanos, ¿sí? Los 6 hermanos somos maestros y la mayoría de los 6, excepto la mayor que estuvo en un internado de monjas en la ciudad de Puebla, ¿sí? En el Julián Hinojosa, todos los demás estudiamos o tuvimos una oportunidad de salir adelante, una opción en los internados, algunos desde la primaria, internados de primaria, a nivel primaria, de secundaria, ¿sí? En Tlaxcala, en Las Amarillas, en Socoyuca, la secundaria, y mis hermanas y otro hermano menor, pues en la normales rurales. O sea, de normales rurales somos 4 hermanos que egresamos de ellas, ¿no? Ya sea de mujeres, aquí la normal rural de Amilcingo, Morelos, la normal Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, la normal Benito Juárez de Panotla en Tlaxcala. De las 2 salieron 2 hermanas, ¿sí? Y otro hermano y yo de la normal de Tenería. Entonces de ahí empieza toda una historia de participación social, pues en nuestro ámbito docente, ¿no? Pues la lucha magisterial, ¿no? Pues lógicamente, ¿no? En las normales, sí, claro, nos enseñan a luchar por nosotros, por nuestros derechos y por los derechos de los demás y las necesidades de los demás, ¿no? De ahí se articula toda una historia, ¿no? Una lucha. Y eso, sí, bueno, está súper interesante. Además, eso yo ya lo sabía, pero y no se me había ocurrido preguntarlo, pero era que todos sus hermanos son maestros, ¿no? Sí. Que es súper interesante, ¿no? Que una familia comparta una profesión es algo hay ahí, ¿no? O sea, sí, como un impulso pues muy importante para acercarse, ¿no? Y no, y qué padre, ¿no? Porque es difícil. Y como dijera, como al inicio decía, y como dijera Violeta Parra, ¿no? En su canción de La Carta, ¿no? Y todos son comunistas gracias a mi Dios, ¿no? O sea, más que nada, decir que todos tomamos una conciencia y tomamos un papel, de participación en la lucha, ¿no? Todos en una vocación democrática, lógicamente un sindicato magisterial cooptado por el gobierno, ¿no? Charro, como decimos, pues nosotros siempre estuvimos en el ala democrática, los maestros democráticos, así nos consideramos y me considero y me consideran muchos compañeros. Soy un maestro con vocación democrática y consciente de mi papel, ¿no? en la sociedad, ¿no? Sí. Según yo recuerdo, y eran como las cosas que anteriormente nosotros habíamos platicado un poquito, pues las grandes luchas también estuvieron muy inmersas en los 90s, ¿no? En la época esta época muy priista, ¿no? Muy antes de la transición, que digo que la transición también fue sí. Digo, no sabemos si fue una transición, ¿no? Sí. Pero estos como luchador social, o sea, estos contactos sociales, ¿qué fue lo más difícil? Lo más difícil de tener estas luchas. Pues lo difícil, y lo voy a resumir en una primer propaganda que como estudiante edité en mimeógrafos rústicos, todavía con la tinta y el stencil de cera, ¿no? Ajá. Cosas que ahorita hay que buscarlo en internet para ver cómo eran, ¿no? Y para ver qué era, ¿no? ¿Qué eran ese? Todo sí. Como un primer trabajo que elaboré fue un cancionero de canciones de protesta, ¿sí? Ajá. Donde para hacer conciencia a mis compañeros estudiantes. Entonces, la frase que puse ahí y que responde a la pregunta es primero hacer conciencia. O sea, el punto, ¿no? que articula todo esto es de crear la conciencia. O sea,
nuestra razón de ser en la lucha social es ir creando conciencia, ¿no? Si eres maestro, frente a tus alumnos, crearles una conciencia, una actitud crítica, que no todo se les dé que esto es así, no, sino que cuestionen, ¿sí? Como decíamos, por una educación científica, crítica y popular, ¿no? O sea, nuestra consigna, ¿no? Con estudiantes, que así queríamos nuestra educación en las normales, ¿no? Claro. Pero lo que está por delante es la conciencia social, porque una persona, ¿sí?, que no toma conciencia de la circunstancia en que está, no puede asumir el papel que tiene en la transformación. Precisamente dentro de lo que leí desde mis tiempos de estudiante, pues el marxismo, ¿no? Entonces, dentro de un librito muy famoso que son las tesis sobre Feuerbach de Engels, marca precisamente de que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario sus condiciones de existencia social las que determinan su conciencia, o sea, en lo social, en lo político, en lo cultural. O sea, nuestra realidad nos va creando la necesidad de interpretar y tenemos que transformar esa realidad, porque ahí remata en la 11ª tesis, dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es transformarlo. Es una frase que tiene mucha actualidad, porque solamente actuando y transformando es como lo vas entendiendo. O sea, no se puede teorizar y decir, no, pues esto es así, sino que tienes que, como en la ciencia, no todo lo tienes que comprobar, ¿sí? Tienes que participar. Entonces nadie puede hablar de una lucha social si no tiene una conciencia social, para empezar, y esa conciencia se la da la realidad que ha vivido, ¿no? Y que toma conciencia de sí y para sí, en cuanto de que necesita transformar esa realidad para cambiar esas condiciones. Entonces, al irlas cambiando, va transformándose él mismo, va tomando una conciencia del papel que tiene, ¿no? Yo estoy muy claro cuál es el papel en esta sociedad, ¿no? Como maestro, ¿no? Ser un maestro del lado del pueblo, ¿no? Con sus necesidades y orientándolo a resolverlas. A nivel gremial, o sea, pues también en las condiciones de compañeros maestros que necesitan un ambiente más democrático, ¿no? Para su desempeño, más horizontal, no tan vertical, ¿no? Y a nivel de la pedagogía, pues una pedagogía como mi gran guía pedagógico, como dijera Paulo Freire, una pedagogía para el oprimido, ¿no? ¿Sí? Una pedagogía para la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, te vas creando las herramientas, ¿no? Te vas preparando, te vas estudiando, pero el hilo conductor a la pregunta, ¿no? Otra vez, es pues lo primero es crear esa conciencia social para que tengamos esa participación en la lucha social, y al ir participando se van creando las condiciones para que se den los cambios. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Vivir en una sociedad más humana, más justa, ¿no? Más democrática, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Sí. Y además bien difícil, ¿no? Porque le tocó vivir la etapa donde y una etapa muy muy genial, ¿no? Que era donde los maestros fueron enemigos del pueblo. Y la educación, en realidad, quien estudiaba la universidad, pues los estudiantes del 68, cómo fueron descalificados, sí, en todos los medios masivos de información, ¿no? Era como fue su culpa que pasara esto, sí, ¿no? Era como el discurso oficial, ¿no? El sí, discurso oficial siempre fue la culpa fue de ellos, ¿no? Sí. Lo mismo, y eso mismo hemos visto siempre, los medios de comunicación que justamente buscan manipular, ¿no? Manipulan, sí. Sí, de hecho, pues estamos inmersos en la mente y sin poder evitarlo, tengo que manejar los conceptos. O sea, vivimos en una sociedad dividida en clases, hay una lucha de clases, hay un Estado que aparentemente es el árbitro entre dos clases, pero ese árbitro, como se dice por ahí, está vendido, ¿no? Siempre va a apoyar a las clases dominantes, ¿no? Eso lo sabemos bien, y que para obtener un nivel de bienestar, de justicia, todo, pues lo tenemos que lograr a través de la lucha, ¿no? Y es la lucha social donde se empieza a articular toda esta, vamos a decirlo, esta conciencia que lleva a más lucha social, y esa lucha social llega a más conciencia. Entonces es un desarrollo en espiral, ¿sí?, que va aumentando los niveles de participación. No podemos hablar de lo que se daba en el siglo pasado, al final, en el último cuarto del siglo pasado, los 75 al 2000, donde se dio un tipo de lucha muy
dura, ¿no? Muy, fue el 68 la Sí. lucha estudiantil, en los 90 que decías, ¿no? Y qué será, ¿no? De la etapa muy álgida, ¿no? Que se dio en los 80, ¿no? En el Terrible 94 también, ¿no? con el movimiento zapatista, otro desarrollo. En el 2000 que parecía que iba a haber una opción de cambio, ¿no? Por un cambio de partido en el gobierno, Claro. pues fue un fiasco, ¿no? Y actualmente pues estamos viviendo algo interesante que es la cuarta transformación, ¿no? Que también con sus bemoles pues ahí va tratando de resolver problemas pues ancestrales, ¿no? Y de estructura, ¿no? Porque también hay que entender que las cosas está la forma y está el fondo, ¿no? Entonces en forma pues sí se podrá resolver algunas cosas, pero en lo esencial se mantiene, ¿no? Seguimos viviendo una sociedad capitalista, ¿no? Que en su etapa más cruel, la etapa neoliberal, pues se dio todo lo que hemos vivido, pero pues aunque se le quite eso sigue siendo la misma estructura, ¿no? O sea, no hay un cambio de raíz, ¿no? O sea, que era una de las preguntas que hacía el maestro Abraham, ¿no? Sí. Yo quisiera leerla, pero pues creo que ya se respondió. De todas Pero formas, la podemos podemos puntualizarla, Sí. ¿no? Que era que si considerabas que las formas y las estructuras sociales han cambiado sustancialmente con el paso de los años, o solo han cambiado de forma, pero no de fondo, ¿no? Que es De hecho va a la par del desarrollo de la sociedad, se van creando nuevas cosas, ¿no? La tecnología está muy avanzada, los medios de manipulación, los medios todos son más sofisticados, ¿no? Los lenguajes que antes eran muy subliminales, ¿no? Para el consumo de la sociedad, pues hoy ya son todavía más sofisticados, ¿no? Sí, claro. Las guerras a nivel de apagar la lucha de los pueblos eran muy directas, muy sanguinarias, ¿no? Los golpes de Estado en Latinoamérica, todo eso. La situación de la represión en nuestro país mismo era muy cruda, ¿no? Está el 68, sí, claro. Está el 72, está muchas otras fechas así drásticas, pero hoy pues ya hablamos de una guerra, digan por ahí algunos más de baja intensidad, donde pues se sigue conteniendo la lucha social, pero en una forma más sutil, ¿no? Aparentemente estamos bien, ¿no? Es como en una comunidad, alguna vez un indígena me decía, ¿no? Pues vivimos en la pobreza, todo eso, hay que luchar por servicio, les decía, ¿no? Pues tener luz eléctrica, agua potable. Sí, pero pues ¿de qué va a servir a seguir siendo pobre? Lo único es que la luz eléctrica me va a dar es de que voy a ver más bien mi pobreza, ¿no? O sea, al tener una lámpara, ¿no? Una bombilla, pues no te cambia la situación, ¿no? Entonces, podemos hoy tener muchas cosas, pero en esencia seguimos careciendo de lo sustancial. ¿Cuántos millones de pobres, no? Más de 30 millones de pobres en nuestro país, ¿no? Más de 8, alrededor de 8 millones en la extrema pobreza, ¿no? Todavía en estos inicios del siglo, bueno, ya ni tan inicios, ¿no? Estamos en el 21 del siglo 21 precisamente, ¿no? También. Entonces, a nivel de las formas, podríamos decir que se han modificado, pero en esencia la estructura se sigue manteniendo, ¿no? Pues desde tiempos de la Revolución Mexicana del siglo pasado, pues las haciendas, los hacendados, los peones acasillados, sí, claro, ¿no? Hoy podemos decir pues que existe el ejido, la pequeña propiedad, todo eso, pero finalmente el capital es el que gobierna, y aunque tengas tierra, pero pues no tienes para sembrar o para a nivel de el trabajo industrial, no, pues se ha tecnificado todo eso, ha ido creando demanda, ¿no? De mano de obra más calificada, todo eso, pero la explotación es la misma, ¿no? Sí, por supuesto. Un ejemplo, nada más, y con eso termino, sí. De las jornadas laborales, ¿no? De 8 horas, ¿no? Que aún así son de mucha carga, y las vacaciones reducidas, los derechos de los trabajos muy reducidos, todavía existe el outsourcing, ¿no? Una situación, claro, que sin ningún derecho, los maestros mismos que teníamos derecho a una pensión, jubilarnos después de 29 años, 6 meses, un día, 30 años pues redondeando, pues hoy no existe, tienes que ahorrar para pagarte una pensión y a ver, ¿no? y ahora incluso lo que antes cotizabas en salarios mínimos, ahora en unidades de medidas de actualización, las sumas, ¿no? Que te limitan, si ibas a tener una pensión de 20,000 pesos al mes, te la bajan a 15,000 pesos, ¿no? O sea, cosas, claro, o sea, seguimos
en una situación de explotación, vamos a decirlo así, de falta de derechos, hoy muy sutilmente maquillados, ¿no? Porque pues tenemos libertad de muchas cosas, ¿no? Según esto, ¿no? Sí, y por ejemplo ahí retomando por ejemplo estas ideas, por ejemplo el outsourcing, ¿no? Que se dice desapareció, pero pues hay que leer las letras chiquitas, ¿no? Sí, ahí está, sí. Entonces no podremos decir que desapareció, y además que estos derechos han cambiado realmente, ¿no? Me venía mucho a la memoria estas ideas del 1984 de Orwell. Ajá. Donde el personaje principal le preguntaba, si buscaba a alguien mayor para preguntarle que si el mundo en el que vivían de verdad era mejor ahora como nos dicen que es, o no ha sido mejor, ¿no? Y a mí me gustaría como acercarme y hacer esta pregunta ahora que todavía podemos preguntar. Es el mundo, o sea, la estructura social en cuestiones monetarias, ¿ha mejorado? ¿Vivimos mejor o vivimos peor o vivimos igual? ¿O es un círculo en el que estamos? Está interesante la pregunta y la voy a abordar en dos conceptos, ¿no? La sociedad capitalista la estudió Carlos Marx, su obra principal, el Capital, precisamente describe cómo se manifiesta y describe cómo se da la explotación con la plusvalía, ¿no? El trabajo no pagado, el asalariado. Viene un tipo de capital que hoy es el que predomina, ¿no? A nivel mundial, el capital financiero, ¿sí? Las bolsas de valores, el mundo bursátil, ¿no? Donde todas las operaciones se manejan, ¿cómo podríamos decirlo? Muy en una red muy comprometida, ¿no? A nivel de las economías mundiales. Y si antes hablamos, todavía en el siglo pasado, del capitalismo monopolista de Estado, donde Estados Unidos, que era el país imperialista, y había otras potencias que expoliaban otras naciones, sacaban sus recursos y todo esto, se sigue dando esto, pero hoy es otra forma, es como la usura, ¿no? Un prestamista, ¿no? Que te cobra intereses mayores a lo de tu deuda, ¿no? Entonces, hoy hay formas muy diferentes, ¿sí? Se ha evolucionado el capitalismo, hasta pareciera que se ha regenerado y retoma fuerza para seguirse manteniendo, pero no soy tan ortodoxo, pero sus días están contados, ¿no? O sea, no puede seguir en esa dinámica donde va arrasando con el mundo mismo, no sus recursos naturales. O sea, no da para más este sistema, que por sí a nivel social la explotación la va llevando a un límite donde ya es insostenible, ¿no? Sí. Ahí está como ejemplo Sudáfrica, ¿no? Con sus hambrunas y todos los problemas que se dan, ¿no? Y a nivel de nuestro país, pues pareciera de que un país rico, pero una paradoja muy pobre, ¿no? O sea, tenemos la riqueza, pero pues nomás la vemos, no la podemos claro, tener. ¿no? Es como el que ve con la luz su miseria, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y no la puede transformar, ¿no? Es más o menos la idea de ya no eres desempleado, eres tu propio jefe. Sí, no, te ponen de lado. Ya es que no es que no tengas trabajo, sino ya o esta idea muy muy naturalista que yo lo veo como joven, pero digo, también podría yo decía también Orwell en uno de sus libros, la rebelión de la granja, ¿no? Sí. Los animales no viven tanto para saber si el discurso era el mismo o ha cambiado, ¿no? Entonces decía, ahora somos taxistas pero con título. Eso, sí, exactamente, ¿no? O sea, algo así como el campesino indígena que decía, soy pobre pero ahora con luz, ¿no? Ahora como yo puedo ver. Es más o menos el ejemplo, ahora sí. puedo ver. Sí, hoy podemos tener me gusta observar, ¿no? El contexto, ¿no? Hay muchas personas que cual más ya tiene un celular en la mano, ¿no? Hasta la persona más humilde, ¿no? Su celular, ¿no? Cual más persona, pues bueno, dentro del ámbito en que pues tiene algún bien que le hace sentir que está si nos comparamos en este nivel a los que tienen realmente el sartén por el mango, no, pues nosotros a veces son migajas las que tiran a los trabajadores, ¿no? Para que ahí se entretengan un poquito, ¿no? Claro. Entonces, sí hay mucha desigualdad, ¿no? O sea, y mientras haya esta desigualdad, haya esta lucha de clases, digo yo, pues vas a ver esa lucha social.
y esa lucha social se genera a partir de una conciencia social, que la misma realidad hace que la gente vaya. Hay dos formas de llegar a tener una conciencia, ¿no? Y alguien me lo hacía ver desde mi tiempo de estudiante. Vives tu pobreza y pues estás conforme, ¿sí? Pero llega un momento en que ya el estómago te pide que pues buscas qué hacer para sobrevivir, ¿sí? O malvivir, ¿no? En esta sociedad. Pero el momento que tomas conciencia, o sea, cuando te educas, ¿no? Lees, ¿sí? O te platican, observas eso, pues vas ya entendiendo el porqué de las cosas. Del momento en que entiendes el porqué de las cosas, también te da una idea de cómo debieran ser y qué puedes hacer para que se dé eso, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de la lucha social, ¿no? Sí, y dentro de esto, yo mi experiencia, y ahí me gustaría ir un poco centrado también mi comentario, sobre lo que es la lucha magisterial, ¿no? Desde mis tiempos de inicio, ¿no? Yo inicié mi servicio docente en 1982 del siglo pasado, y en una etapa muy álgida, ¿no? En la lucha social. Fue en ese año, en enero, mataron a Misael Núñez Acosta, un luchador, un maestro muy emblemático de la lucha magisterial, ¿no? Y fue una lucha muy grande, ¿no? Donde eran cientos de miles, ¿no? Las marchas de los maestros, ¿no? ¿Sí? Por democracia sindical, por aumento salarial. Y entonces de ahí empieza una etapa, ya después de dejarla de estudiante en las normales rurales, ¿no? En la FEX, donde pues uno empieza a tener más claridad de cómo son las cosas, los mecanismos de control del aparato del Estado, ¿no? A claro, nivel de los sindicatos charros, y las formas de cómo ir superando todo eso, ¿no? Pero sí es cierto, ya las formas actuales pues ya distan mucho de lo que eran aquellos tiempos, ¿no? De andar volanteando, haciendo pintas en las paredes. Hoy pues rápido un Twitter, sí, un WhatsApp, y por redes, ¿no? Se concentran los maestros, o claro, las movilizaciones pues hoy ya se hacen hasta motorizadas. Por cierto, ahorita hay una concentración de maestros de la CENTE, ¿no? Que salió desde Chiapas, una marcha motorizada que está en plantón exigiendo diálogo con el presidente de la República, ¿no? No se ha dado, y resolver muchos casos, ¿no? Que no se han resuelto a nivel de las demandas laborales y sociales del magisterio, ¿no? Pero bueno, eso ya es como un comercial, ¿no? Sí, y pues ya nos llega el momento de ir un poquito cerrando. A mí me gustaría como impulsar esta idea y después cerrar con una pregunta muy muy interesante. Sí. De repente la lucha social, y lo dice alguien que marchó en esta protesta de los estudiantes en Puebla en el 2020, los principios del 2020, sí, ¿no? De repente me recuerda mucho este cuento de El canto de pájaro de Anthony de Melo, que decía que había un hombre muy sabio que iba a profesar a un pueblo, y entonces al principio todos lo escuchaban, y con el paso del tiempo cada vez menos, hasta que llegó el punto en el que ya nadie lo escuchaba, ¿no? Ya solo estaba él profesando solo, ¿no? Y después llegó otro hombre y le preguntó: oye, pero si ya nadie te escucha, ¿por qué sigues profesando, no? Y la idea era, bueno, primero yo profesaba para convertirlos a ellos, ahora ya profeso para que ellos no me conviertan a mí. Que es como la gran pregunta, ¿no? ¿La lucha social tiene causa en esta sociedad actual? ¿Qué opina? Pregunta difícil, ¿eh? De verdad. La lucha social, si tiene causa, sí, en esta sociedad, lógicamente, mi opinión, que sí, ¿no? Porque no se han resuelto los problemas que siempre han existido, ¿no? Se pueden disfrazar, ¿no? Aparentemente todo ya se va resolviendo, pero no. O sea, porque subyacen formas en esta sociedad que mantienen esa desigualdad. O sea, decía alguien por ahí: mientras haya pobres, habrá lucha, ¿sí? Y claro, no podemos acabar a los pobres, solamente que seamos maltusianos, que decía este teórico europeo, claro, que pues que hay que acabar con los pobres para que se acabe la pobreza, ¿no? Entonces,
y que él planteaba de que había que reducir las poblaciones y la situación de la esterilización masiva, ¿no? Para que no hubiera más pobres, ¿no? Entonces el problema no es de que haya muchos pobres y que no alcance la riqueza para ellos, ¿no? Sino que la riqueza está concentrada en un solo lado y la gran mayoría está por el otro lado. Entonces la razón de ser de la lucha social pues se mantiene, ¿no? O sea, mientras haya una injusticia, ¿no? Bueno, ya yéndonos al chin, mientras hay una injusticia que va a haber lucha, ¿no? Entonces sí, y ya no me lo digo para mí porque pudiera decir ya a mi edad, ¿no? Ya soy un maestro jubilado, sí, ya tuve una etapa activa, ¿no? Y en la lucha sindical y magisterial, en algún momento a nivel social, porque el vínculo con las comunidades de padres de familia te llevan a hacer suyos sus problemas, ¿no? Y se luchan, ¿no? Por desayunos escolares o por uniformes o por lo que sea, ¿no? O por el servicio en la escuela, o sea, por lo que sea, hay muchas causas, ¿no? Demandas, ¿no? Entonces, simplemente estoy claro de que esta lucha, pese a que estamos en un periodo de transformación desde el gobierno, sí, la transformación tiene que venir de abajo, donde la gente tome conciencia y vaya mejorando sus condiciones de vida, pero a partir del esfuerzo propio, no de lo que se le da, ¿no? Porque muchos y critican algunos lo que es el populismo, ¿no? Una medida de que los gobiernos toman, ¿no? Para contener la lucha social, ¿no? Para enajenar, ¿no? La conciencia, ¿no? Sí, claro. Y que pase lo que mencionas, ¿no? O sea, donde los que andamos pregonando pues ya nos vamos quedando solos y somos como locos, utópicos, soñadores, más ahorita ya todo está resuelto, ¿no? Ya no hace falta nada, ¿no? Aquí cerca, ¿no? La termoeléctrica de Huesca, ¿no? Pues ya que trabajen, ¿no? Porque era mala cuando era el gobierno liberal, pero ahorita que está este gobierno, no, pues ya no pasa nada, ¿no? Ahorita no, o sea, y no, o sea, la afectación a nivel de las comunidades, el cuidado del medio ambiente, o sea, tantos temas que abarca lo de la lucha social, que sí nos lleva a decir, ¿no? Bueno, me lleva a mí a decir, ¿sí? De que sigue siendo válida, ¿no? Sigue siendo válida la lucha social, que hay que seguir generando conciencia, ¿no? Mediante una charla, mediante un video, ¿no? Hoy que está de moda el Zoom, ¿no? Pues cuántas reuniones virtuales se pueden hacer a nivel de compañeros, ¿no? Antes eran, en mis tiempos, círculos de estudio, nos reunimos 4 o 5 compañeros a estudiar, a analizar los problemas estudiantiles o sindicales y ver qué vamos a hacer y las tareas, ¿no? Hoy pues ya es más fácil con un WhatsApp o con un Twitter y se convoca, ¿no? A diferentes actividades, ¿no? Entonces, sí, ya los tiempos han cambiado, ¿sí? Pero los problemas siguen siendo los mismos, ¿sí? Y la realidad social que vivimos, pues sí, debemos seguir transformándola, ¿no? Porque solamente así podemos interpretar esta realidad, o sea, transformándola. No podemos hablar de una realidad si estamos como espectadores, ¿no? Podemos decir, no, pues hay que hacerla así, no, pues esto no es así. Esa es la práctica donde vamos aprendiendo que sí, que no, y esa es la práctica donde yo puedo afirmar, ¿no? Esta lucha. Yo fui un partícipe en el movimiento magisterial de bases aquí en el estado de Morelos, 2007-2008, que nos llevó a una lucha mayor, ¿no? Con las comunidades, con los pueblos, ¿no? De Sosocotla, Milcingo, Tlalnepantla, o sea, diferentes comunidades, y te crean una claridad de que pues las cosas no quedaron resueltas, ¿no? Sigue habiendo muchas necesidades, ¿no? Fuera de lo educativo, ¿no? A nivel de las comunidades, ¿no? Sí hay problemas de todo tipo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el objetivo siempre es seguir luchando, ¿no? Sí. El pie, a lo mejor es el objetivo de la misma vida, ¿no? Sí. El luchar y no rendirse, ¿no? Porque al final la vida se acaba, pero alguien se queda. Y hay que luchar por ese alguien que se queda. Sí, eso es algo y me gusta eso que dices, ¿no? Porque alguien decía por ahí un mensaje, dejar de luchar es empezar a morir. Nosotros como personas conscientes, ¿no? Maestros conscientes, y es un maestro no puede ser de otra manera. La realidad, el trabajo es una situación privilegiada que tenemos, trabajar con la sociedad, ¿sí? Pues claro. Los médicos también tienen contacto, pero no es lo mismo en el aspecto educativo, ¿no? Porque educa uno a los hijos de los padres de familia y ellos pues están en una realidad social. Entonces
dejar de luchar es empezar a morir, es lo que he dicho, ¿no? Y a veces simplemente en un análisis, en una charla, pues hacerlo ver. Incluso esta charla misma, esta plática, pues me da una pequeña oportunidad de transmitir una forma de pensar mía que no necesariamente tiene que ser la de todos, ¿no? Porque Claro. también, ¿no? Pero sí hay gente muy ortodoxa en cuanto a sus conceptos y defienden, ¿no?, sus posiciones políticas. La lucha política pues se da en otro ámbito, ¿no? Pues electoral, social, ¿no? Entonces, pero sí, en México pareciera que estamos viendo una etapa muy interesante. Yo quiero resumir esto, ¿no? Estamos en una etapa que pudiera ser como producto de muchas generaciones que han venido. Estoy hablando desde los 60, desde esas luchas de Arturo Gámez hasta luchas de Misael, del subcomandante Marcos, ahora Galeano, ¿no? Los pueblos indígenas, lucha de mucha gente que ahora viene a cristalizar. Entonces podemos decir que la conciencia ya está en un estadio superior donde puede llevar a profundizar esa transformación. O sea, el gobierno pues la está llevando por los cauces que él considera correctos, pero como ya creó las condiciones subjetivas, se dice teóricamente, ¿no?, la conciencia, la organización de la gente, va a llegar a que se den esos cambios objetivos donde se cambien las estructuras, ¿no? Claro. Que te diré que en unos cuantos años estamos haciendo una nueva constituyente, una nueva constitución acorde a nuestros tiempos, una nueva estructura social, un nuevo pacto social, ¿no?, donde todos vayamos en otro nivel ya de resolver los problemas, ¿no? Claro. Yo auguro cosas muy buenas para nuestro país. Esperemos que sí. La lucha social la estamos viendo ya en sus primeros frutos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ya la semilla ya está plantada. Ya está plantada y ha toca. costado muchas vidas, mucha sangre, mucha represión, ¿no? Hay mucha historia, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que nos toca despedirnos. El tiempo se nos fue como agua. Y yo cuando me voy veo el reloj cada vez, nada más saltaban los minutos y ya ni se detienen. Pero qué gusto, muchas gracias por compartirnos esto. No, al gusto a nombre también de Abraham, que ahora en este momento no está aquí, pero seguramente habrá resuelto las dudas casi al más del 100%, ¿no? Pues ahora sí fue a mi nivel, o sea, como maestro normalista rural, mi lectura, mi teoría, pues es lo que me dio un poquito de conocimiento de esto. No soy un gran intelecto, ¿no? Pero sí muy claro de que son las cosas, ¿no? Cuando hablamos de libros, sí, también lo tengo claro. A mí me ha gustado mucho la lectura, pero a veces los libros no acabaría toda mi vida para leer lo que hay, ¿no?, por leer. Pero uno selecciona los libros que le dicen algo, le dan algo, y los que te ayudan, ¿no? Hasta para estudiar una carrera, pues tienes que estudiar ciertos libros. Para entender la realidad, pues también son los libros. Ir actualizando, la vida, ¿no? pues sí, al final vamos. Sí, porque una teoría te da los conceptos, todo eso, pero ya tú tienes que irla desarrollando, ¿sí? Y esa es la práctica, ¿no? O sea, no puede haber una interpretación de la realidad sin transformarla, ¿no? Entonces, tienes que estar inmerso ahí para poderla entender. Desde fuera no se puede. Los toros se ven bonitos desde lejos, pero ya adentro... Decía Manuel Machado, caminante no hay camino. Eso, sí, es una de mis canciones, de cantares de Joan Manuel Serrat, sí. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. De veras que rubrica muy bien esta charla, ¿no? Que llega muy bien. Que seguir caminando, ¿no? Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Pues sigan con los próximos temas. Gracias por... Al contrario, muchas gracias a ti, Villa. Y también un saludo a Abraham. Adelante también. Para que, pues ahora sí, no tuve la oportunidad de interrelacionar con él, charlar con él, hubiera sido más dinámico. Más dinámico eso. Bueno, las circunstancias no se dieron, a veces el mundo. Pero un saludo y un abrazo para él y para todos. Aquí estamos, para seguirnos comunicando y compartiendo todo lo bonito que hay en esta vida. Así es. Pues gracias, Díaz. Gracias.